¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Buenas tardes, Dios les bendiga. Es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes, pero también es una enorme responsabilidad y espero que Dios me use. Si Dios es capaz de usar gallos y burros en la Biblia, pues yo soy lo menos parecido a eso, espero. Entonces espero que el Espíritu de Dios fluya en esta plática. ¿Qué les parece si primero ponemos este tiempo en manos de Dios? Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque sabemos que no es casualidad que estemos aquí reunidos. El motivo, Señor, de esta reunión es que sea glorificado tu nombre, Señor. Te doy gracias por cada miembro de esta iglesia. Padre, dispón nuestros corazones, Señor. Habla a través de mí, Padre, que este mensaje que tú tienes para tu congregación, Señor, sea de bendición para glorificar tu nombre. Te amamos y te damos muchas gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, familia, pues como muchos ya saben, soy chilango, a mucha honra y también a mucho juicio. Muchos de aquí siempre me andan diciendo, yo no sabía qué tan importante era ser chilango hasta que no vivía aquí en Aguascalientes. Allá nadie me decía chilango, ni yo les decía nada a los que eran de fuera de la Ciudad de México, pero llegué aquí a Aguascalientes y todo, y en la oficina me conocían como el chilango. Entonces pues me sentía yo orgulloso hasta que me di cuenta que era como peyorativo, que era como ofensivo, ¿verdad? Pero bueno, pues en mi inocencia yo estaba muy orgulloso de ser llamado chilango. Y les quiero comenzar a comentar un tema que tiene que ver un poquito con contrastes. La semana pasada precisamente estuve en la ciudad más hermosa del planeta, que es la Ciudad de México. Para los que no la conocen, pues les invito a que vayan, nada más que sí llévense 2, 3 guaruras porque está complicado por allá. Y nos tocó hacer una auditoría, yo soy contador, en una sola de Polanco. ¿Alguien conoce Polanco? ¿Alguien sabe cómo está por allá? Está bien bonito, ¿verdad? Parece que estamos en otra ciudad, en otro planeta. Y bueno, cuando me doy cuenta que es en la Ciudad de México donde estaba, pues me di cuenta porque me sentía así. Dije, pues soy chilango, pues mi ciudad es una de las más bellas y las más visitadas del mundo. Somos la 6ª ciudad más visitada del mundo. Y bueno, ya no les quiero decir más porque si no les voy a caer gordo, ¿verdad? Y creo que lo chilango ya se me ha ido quitado un poco. Pero entonces hicimos una auditoría ahí en Polanco y cuando iba con 2 amigos de ahí del despacho y uno de ellos no había tenido la oportunidad de visitar la Ciudad de México pues con un poquito más de calma. Entonces saliendo de trabajar veíamos todos los edificios de Polanco, las oficinas, la gente que caminaba por ahí, parecía que estábamos en Europa, honestamente, o en Asia, japoneses, de todos lados. Y pues nosotros, los chilangos, ¿verdad? Entonces resulta que pues estaba maravillado con todo lo que hay ahí, la infraestructura, el poder adquisitivo. Dicen que toda esa zona de Polanco, pues, hay muchos judíos que son dueños de todo ese lugar. Y después de ahí yo les dije, no, y dejen que vayamos al rato a comernos unos taquitos de la Ramos, de donde yo viví. Entonces, y vamos a los taquitos de la Ramos, pues salimos ni comimos para irnos a comer unos taquitos. Total que hicimos 1 hora de camino desde Polanco hasta la Ramos, hasta la gloriosa Ramos Millán. Pero cuando empezábamos a llegar ahí en el taxi, me di cuenta que este chico, que es mi ahijado, por cierto, se empezó a poner nervioso, porque después de ver todo lo que había en Polanco, empezó a ver así todo lo que estaba ahí en la Ramos. ¿Cómo? Entonces empezó a dar cuenta que había un contraste muy diferente ahí en la Ciudad de México. Y no les digo cuando nos bajamos y los llevé a la taquería ahí de la Ramos. Y luego llegué y no, pues me sentía yo como el caso. ¿Qué hago, Mario? ¿Qué pasa? ¿Qué tranza, valedor? Y no, pues, yo me sentía así. De veras siento que yo ya no hablo así. Pero este chico me decía, ¿y usted hablaba así antes? Le digo, pues sí, así hablaba. Y si quieren sigo hablando, nomás que no quiero incomodarlos. Pero entonces ya cuando me comí 5 taquitos de campechanos que son de suadero con longaniza, no les quiero dar hambre, pero son los tacos más ricos del mundo, con eso se los digo todo. Y luego me comí otros 3 de lengua, y luego repetí otros de campechanos, y luego me comí uno de cabeza. A ver, ¿cuántos me comí? 11 tacos me comí. Entonces pues yo salí bien contento y bien feliz y me dice, ¿y por aquí vivía usted? Digo, sí, si quieren vamos a donde yo vivía. Pues me los llevé caminando y yo pues me sentía como Don Mario, ¿verdad? Pues toda la raza te conoce, pues te sientes como en casa. Y uno de ellos, que el que no había ido, iba así, casi me quería agarrar la mano para sentirse seguro.
Y resulta que me encontré un amigo de toda la vida, ahí en otra taquería, ahí vendiendo tacos. ¿Y qué óvole, valedor? Igual, ¿no? Ya ves que nos hablamos de tú a tú. Y pues me empezó a decir todo lo que era. Dice, no, aquí la colonia ya no es la misma de antes. Y yo la vi y dije, no, pues sí, me consta que ya no es la misma de antes. Una colonia deteriorada, una colonia descuidada. Pues le tomé fotos a la casa donde vivía y pues para llevárselas a mis papás para que también sintieran esa nostalgia que yo sentí. Pero me di cuenta, familia, cómo era tan contrastante un lugar en donde yo viví, en donde yo crecí, comparado en la zona de Polanco, o sea, una diferencia tremenda. Total, que ya se querían ir, ya estaban así como desesperados, ya no querían que platicara porque se sentían nerviosos. Bueno, ya pedimos un taxi, nos fuimos de regreso y nos hospedamos atrás de la Embajada de los Estados Unidos. Esa zona está súper cuidada, Guardia Nacional, policías y todo, un montón de turistas caminando ahí por Reforma y tomándose fotos ahí con el Ángel, los japonesitos. Yo hasta me asomaba también ahí, salí con ellos, pero muy seguro. Entonces, yo me sorprendí de que como en una ciudad, yo cuando vivía ahí no me daba cuenta de eso, no sé si me explico. O sea, a veces estás viviendo en un lugar y ya sabes que pues están esos contrastes, pero cuando vas y ves los ojos desde afuera, ves cómo tan diferente es el lugar. Y México está lleno de contrastes, hasta de forma de hablar, formas de pensar, formas de vestir. ¿Y por qué les toco el tema de estos contrastes, familia? Porque también antes de conocer a Jesús, nuestra vida era una, y después de conocer a Jesús, nuestra vida es totalmente diferente. Hay un contraste tremendo, no como la Ramos y como Polanco, pero, por ejemplo, ¿alguien se acuerda que antes de conocer a Jesús no tenía conciencia de pecado? Dice la Biblia que vivíamos en oscuridad, que estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. ¿Y dónde dice que habitábamos? ¿En el reino de qué? De las tinieblas. Y cuando tenemos un encuentro con Jesús, la Biblia dice que somos trasladados del reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Y hay un contraste tremendo. No sé si tú te has dado cuenta ahora cómo ves la vida diferente. Hasta la muerte, familia, se ve diferente. O sea, hasta tienes paz en tu corazón porque sabes dónde vas a estar. Antes no sabíamos dónde, o sea, queríamos estar en el cielo, ¿verdad? Todos dicen, Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? Era nuestro mejor deseo para todos los que le dábamos un pésame el día de muertos. Bueno, perdón, no el día de muertos, el día que fallecía un familiar o alguien así. Sin embargo, ahora sabemos dónde vamos a pasar la eternidad. Y eso hace un contraste tremendo entre nuestra vida anterior y nuestra vida actual. ¿Y por qué les digo este tema de los contrastes? Si nosotros ahora formamos parte y vivimos como parte del reino de los cielos, ¿por qué como creyentes no vivimos en la plenitud de todas las bendiciones que nos trae el vivir en el reino de los cielos? ¿Te has sentido cómo muchas veces te sientes como limitado, como que a veces te falta la fe y sientes que estás expuesto a cualquier circunstancia que te rodea, una enfermedad, una crisis financiera, un problema en tu matrimonio, en tu casa, y de repente te sientes como si Dios no estuviera contigo? No sé si me explico. Como que perdemos de vista que ahora formamos parte de la familia celestial. Se nos olvida que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se nos olvida que Él nos adoptó como sus hijos. Se nos olvida que nos dio libertad del pecado, de la cautividad del pecado. Y empezamos a vivir una vida diferente, pero nos atoramos con cosas. Y yo quiero hablarte, precisamente, Dios puso en mi corazón hablarte de una cosa que muchas veces trae esa limitación en nuestra vida creyente. Porque es lo que nos hace a veces no vivir en libertad y tener fe y vivir en la libertad del amor de Dios. Hoy quiero hablarte de algo que se llama culpa y condenación. ¿Alguna vez te has sentido culpable de algo? ¿Alguna vez has sentido que lo que hiciste no merece perdón? Pues de eso te vengo a hablar hoy, familia. Dios lo puso en mi corazón. Y quiero comenzar con decirte que desde el huerto del Edén se experimentó la crisis de esta culpa o la consecuencia de esta culpa. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Bueno, yo digo que cuando Eva incitó a Adán a pecar, no soy machista, pero así, no se crean.
Resulta que cuando pecaron, ¿qué fue lo que hicieron cuando Dios los estaba buscando? ¿Se acuerda que se escondieron? Y luego se cubrieron porque andaban de Snoopy, como dicen los chavos. Andaban sin conciencia de pecado. Tenían una relación plena, armoniosa, personal y directa con Dios. Pero esa culpa los hizo esconderse, taparse, cubrir su vergüenza, porque la culpa y la consecuencia del pecado nos trae condenación. Y eso que hace que nos sintamos avergonzados. Y de eso te vengo a hablar hoy, pero quiero darte un concepto que en psicología se habla de la culpa. Aquí la pastora, si estoy mal, que me corrija, pero espero no estar mal, porque creo que esto es lo que dice la psicología. Fíjate lo que dice de la culpa. Dice que es un sentimiento, es una sensación interna permanente de haber hecho algo malo, de haber dañado a alguien, de haber roto alguna regla, la cual produce un malestar continuado. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido un malestar constante por algo que hiciste? ¿Alguien lo regó hoy en la mañana? ¿Nada más yo? Gracias por solidaridad. Todos sentimos culpa y ¿sabes qué? La culpa no está mal. El sentirte culpable de algo no está mal, porque hay dos tipos de culpa. Una es la culpa sana y otra es la culpa patológica. ¿Cuál es la culpa sana? La que te hace sentirte, sí te hace sentir mal, te hace sentirte responsable y te crea la necesidad de restaurar lo que hiciste. Esa culpa es la que Dios quiere que experimentemos en nuestras vidas. Pero hay una culpa patológica. ¿Cuál es esa culpa patológica? La que te hace experimentar un malestar constante, continuo, y dicho sea de paso, te condena. Y esa culpa patológica nos crea un malestar mental y un malestar emocional. Han descubierto que muchas enfermedades provienen precisamente de nuestras emociones, y la condenación nos afecta en nuestra mente y en nuestras emociones. Por eso es tan dedicada a la culpa. Pero entonces, todos sabemos que Dios ya nos perdonó, ¿verdad? ¿Alguien no sabe que ya nos perdonó? Entonces, ¿por qué cargamos con culpas? Si ya Dios te perdonó. ¿Cuál es el motivo por el cual no podemos sentir una relación o experimentar una relación plena con Dios? ¿Por qué lo sentimos? ¿Por qué sentimos eso? Y la Biblia nos revela cuál es la razón. Fíjense, hay cosas en nuestra vida que hicimos antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús. Y hay alguien que tiene una lista detallada y precisa de todas las cosas que hemos hecho mal en nuestra vida. ¿Quién crees que esa persona que tiene esa lista detallada y precisa de todas las cosas malas que hemos hecho en nuestra vida? Se llama Satanás. Él es experto en hacernos sentir mal y provocar culpa que nos lleva a la condenación. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver, por favor, Apocalipsis 12:10. Fíjate, dice, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Fíjense, hay una persona que se llama Satanás que nos está acusando todo el tiempo. Ahí dice la palabra de Dios que día y noche, todos los días está presentándose delante del Padre, porque todavía tiene cierto nivel de acceso a la presencia de Dios, algo que quizás no podamos entender, pero ahorita vamos a ver algo que nos lo va a revelar y nos lo va a mostrar con mayor claridad. Él es el que nos está diciendo, hace 10 años, acuérdate que cometiste este delito, robaste, cometiste adulterio, te divorciaste, como hiciste infidelidad, esta cosa que hiciste, tal vez cometiste un aborto, tal vez hiciste algo muy grave en tu vida antes de conocer a Jesús, pero Él no nos ha borrado de la lista de esa condenación, porque luego cuando te presentas en otra circunstancia, viene a tu mente eso malo que hiciste,
¿Y por qué viene? Porque sigue condenándonos y sigue haciéndonos creer que seguimos siendo culpables. ¿Alguien todavía se siente culpable de algo después de conocer a Jesús? Es algo que el enemigo hace. Y yo creo que si Dios lo puso en mi corazón es porque alguien aquí en este lugar necesita liberarse de esa culpa y de esa condenación que venimos cargando. Fíjate lo que dice Lucas 22, 31-32, por favor. Dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Fíjate, ¿quién pidió zarandear a Pedro? Bueno, ahí dice Simón, que después se llamó Pedro. ¿Quién fue el que pidió zarandearlo? Satanás. Regrésale por favor poquito nada más para que vengamos. El 31 dice: Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. ¿Quién pidió zarandearlo? ¿Se acuerdan quién fue el que quiso zarandear a Job? Entonces, ¿tendrá o no tendrá acceso de repente al cielo? Pero su acceso es limitado. Y dicho sea de paso, Dios tiene un propósito hasta en eso, amados. O sea, el que Dios permita que Satanás nos pueda zarandear. ¿Qué dice ahí? El siguiente, por favor. Dice que el mismo Jesús había rogado en oración por él para que tu fe no falle. Jesús mismo intercedió por Pedro para que su fe no fallaba. ¿Por qué? Porque Satanás quiere pegarle a la cabeza. Satanás siempre quiere pegarle ¿a quién? A los pastores de la iglesia. Por eso es tan importante que oremos por ellos, porque Satanás está pidiendo sus cabezas. ¿Y sabes qué? También está pidiendo la cabeza de los líderes de la iglesia. Pero ¿sabes qué cabezas también está pidiendo? Las cabezas de los líderes de nuestra casa, que somos los varones. Entonces, en vez de que estemos criticando, amados, y en vez de que estemos viendo lo malo de nuestra esposa, de los pastores, de los líderes o de cualquier persona, ¿qué creen que es lo que tenemos que hacer? Interceder por ellos. Porque eso es lo que hizo Jesús. Jesús nos hizo claro, Satanás quiere zarandear a Pedro, quería zarandearlos a todos, pero él dijo: voy a orar por ti, Pedro, porque tú vas a ser el líder de estos. Y Jesús oró. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Ya sabemos lo que pasó al final, ¿verdad? Lo proyectó como uno de los apóstoles más importantes en la historia de la iglesia cristiana. Y así tenemos nosotros, amados, que entender que Satanás nos quiere zarandear. Y tenemos que tener mucho cuidado e interceder por nuestros líderes en la iglesia, por nuestros líderes en casa. ¿No sería más fácil, mujer? Perdón, porque yo soy hombre, ¿verdad? No, les digo que yo no soy machista. Pero ¿no sería más fácil que oraran por sus esposos en vez de que le viéramos lo malo? Y nosotros varones, como cabeza de nuestra casa, ¿no sería más fácil que oráramos por nuestra esposa en vez de estarle viendo lo malo? Porque el enemigo nos quiere zarandear. Oremos unos por otros, amados. Eso es lo que tenemos que hacer, es el ejemplo que nos dejó Jesús. Fíjate, te voy a poner quisiera que viéramos uno de los pasajes que nos muestra con claridad qué pasa en el cielo. Si me pueden poner Zacarías 3, del 1 al 5, por favor. Fíjate, esta es una imagen de lo que pasa en el cielo. Entonces, el ángel me mostró a Yeshua, el sumo sacerdote, era el sumo sacerdote en tiempo del profeta Zacarías, que estaba de pie ante el ángel del Señor. Sabemos que el ángel del Señor representa a Jesús en el Antiguo Testamento. Fíjate, estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Yeshua. ¿Qué creen que le estaba diciendo a Dios? De Yeshua. Cuando el pueblo de Israel había regresado de la cautividad de Babilonia, Israel era un pueblo duro, difícil, corrompido, idólatra. Era un pueblo que le había dado la espalda a Dios. ¿Qué creen? ¿Qué tipo de acusaciones que estaba haciéndole a Dios? De Yeshua, que era el sumo sacerdote, era el que representaba al pueblo de Israel en el tema espiritual.
Estaba hablándole de lo peor de Yeshua. Lo estaba condenando, le estaba diciendo, este cuate no merece estar aquí. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Y sabes qué? Eso es lo mismo que está haciendo Satanás con nosotros. Siguiente versículo, por favor. Dice, entonces el Señor le dijo a Satanás, fíjate, aquí lo impresionante es que Yeshua ni siquiera abrió su boca. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Siguiente, por favor. La ropa de de Yeshua estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. ¿Cómo estaba tu ropa cuando no conocías a Jesús, familia? No estaba sucia, no estaba contaminada. Nuestra ropa espiritual estaba llena de corrupción, de pecado. Y ponle el nombre que sea. Y ya dijimos adulterio, mentiras, homicidio, infidelidad y el nombre que tú le quieras poner. El tema no es el pecado que cometimos, el tema es la condición que teníamos. Traíamos una ropa sucia, harapienta, maloliente. Así nos presentábamos antes, así estábamos antes espiritualmente. La que sigue, por favor. Fíjate lo que dice. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia. ¿Quién le dijo? El ángel, que dijimos que era Jesús, ¿verdad? Representa a Jesús. Luego se volvió hacia Jesús y le dijo, ¿ya ves? He quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. No solamente nueva, ropa fina. La mejor vestimenta, amados, una ropa de justicia. Y Jesús mismo es el que nos desvistió de nuestra ropa inmunda y nos pone la vestimenta de justicia. Qué impresionante. El siguiente versículo, por favor. Luego yo dije, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza, nuestros pensamientos. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca. ¿Será que es tanto el amor que tiene Jesús por nosotros, que es capaz de permanecer con nosotros cuando estábamos sucios y limpiarnos y permanecer con nosotros ahora que tenemos una vestimenta limpia, nueva, fina, blanca, que representa la justicia de Jesús imputada en nuestras vidas? Eso es lo que representa la vestidura nueva. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿por qué nos seguimos sintiendo condenados entonces? ¿Qué ropa crees que traes hoy? Si todos nos pusiéramos el espejo espiritual, ¿cómo nos veríamos? ¿Todavía nos vemos sucios? ¿Con ropas harapientas, sucias, llenas de condenación del pecado? ¿O nos presentamos delante del Padre, como dice, con toda confianza nos podemos presentar al trono de gracia? ¿Por qué? Porque traemos una vestidura limpia, porque Dios no puede convivir con el pecado, pero la sangre de Cristo nos lavó. ¿No es lo que dice la Biblia? ¿No dice que fuimos llevados de un reino a otro con una vestidura diferente, que somos hechas nuevas criaturas? Entonces, ¿por qué hay condenación en nuestras vidas, familia? Fíjate, un punto importante es la voz que estamos escuchando. ¿Sabes qué dice Satanás? Mira las cicatrices de tu pecado. Mira todo lo que has hecho y que sigues haciendo. Mira ese pecado que cometiste, que hoy te sigue alcanzando y sigue marcándote de por vida. Eso es lo que sigue diciendo. ¿Y sabes qué dice Jesús? No mires tus cicatrices, mira las mías. Yo ya pagué el precio. Tienes una vestidura nueva. Mi sangre borró tu pecado, te lavó y te limpió. Ya no te puedes presentar con esa imagen de condenación,
cuando el pecado era el que te condenaba, porque yo perdoné todos tus pecados. No veamos, amados, nuestras cicatrices. Volteemos a ver las cicatrices que Jesús marcaron a Jesús en la cruz del Calvario, que eso es lo que nos trajo salvación. Y esa es la pregunta que yo te hago hoy. ¿Con qué vestidura te estás presentando hoy delante del Padre? ¿Te sientes sucio? ¿Te sientes condenado? ¿Sientes que lo que pasó hoy en la mañana, como lo que pasó hace un año, 5 años, 10 o 20 años en tu vida, te sigue marcando para condenarte y hacer que no te presentes con libertad delante de la presencia del Padre? ¿Al día de hoy te sigue marcando? ¿Te sigue condenando? Fíjate, te voy a dar unos versículos nada más. Les quité un montón de versículos porque si no se iban a dormir, pero creo que es importante que les diga estos. Isaías 43, 25. Dice la palabra de Dios: yo solo, ¿qué dice? Borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Les vuelvo a preguntar, ¿quién es el que se ha encargado de ponerle en una hoja toda la lista de pecados que hemos cometido? ¿Verdad que nos queda claro que es el enemigo? Porque el enemigo te dice: tú fuiste la culpable de que tu esposo te dejara. Tú fuiste el culpable de cometer divorcio en tu casa. Tú fuiste el culpable de tomar decisiones malas y que te llevaron a la quiebra financiera. Tú fuiste el culpable y tú fuiste el culpable. Tú abriste puertas y cometiste infidelidad, cometiste adulterio. ¿Y sabes qué? A lo mejor sí fuimos culpables, amado. Pero hubo alguien que pagó el precio para que pudiéramos estar limpios. No escuchemos la voz del enemigo que nos quiere seguir condenando, porque la condena nos va a separar de vivir en plenitud la libertad a la que fuimos llamados por la sangre del Cordero. Porque cuando nosotros nos seguimos sintiendo condenados, amado, estamos deteniendo la gracia de Dios. Y a veces es más falta de fe. ¿No crees que Dios pagó el precio a través de su Hijo, que hasta la última gota de su sangre valieron la pena para que tú fueras libre? A veces es cuestión de fe, porque el precio ya está pagado. Es como cuando alguien te regala boletos para ir al Necaxa, pero dices: va a jugar contra las Chivas. No, ¿para qué voy? Porque no quisiste. No quisiste ir, pues yo tampoco hubiera querido ir. ¿Quién va a ver a tus equipos tan malos? No. Pero el precio ya está pagado, amado. Tu boleto de entrada ya está cubierto. ¿Quieres entrar a esa gracia a la que fuimos llamados, a esa libertad que Dios nos ha dado? ¿O quieres quedarte afuera sin disfrutar de la plenitud, aun cuando tengas el boleto de acceso? Juan 5:24, por favor. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán, ¿podrían decirlo conmigo? Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. ¿Alguien cree que todos los que estamos aquí hemos pasado de la muerte a la vida? ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios, amados? Dale un aplauso fuerte. ¿Qué pecados te siguen atormentando, familia? Yo quiero hablarte hoy de algo que la verdad me ha costado mucho trabajo, pero se los voy a compartir porque creo que alguien necesita escucharlo en este lugar. Les quiero decir algo que para mí fue muy doloroso y que trajo condenación muchos años en mi vida, y quiero que me vean con ojos de misericordia, no quiero que me vean con ojos de juicio, por favor, porque perfecto no soy y antes menos. Cuando era yo joven, tenía una novia y se embarazó.
Pero los dos sabíamos que no íbamos a estar ahí. Por varias cuestiones yo no quería estar ahí. Y me dio mucho miedo, mucho temor, mucha presión. La verdad, había veces en que ya no quería pues estar aquí. Me refiero en esta tierra. Y resulta que yo le dije a ella, ¿sabes qué? Pues yo no quiero tener ese bebé. Y después de que me dijo su punto de vista, que no era muy bueno sobre mí, ella me dijo, ok, pues vamos a no tenerlo. Los dos fuimos voluntariamente en la Ciudad de México, pues tiene muchos años que este asunto ya está legalizado. Muchos estados lo están haciendo. Para no hacerles el cuento largo, pues pasó lo que tenía que pasar. Se perdió ese bebé. Yo participé en ello. Y resulta que después conozco a mi esposa. Ella me conoce a mí. Qué bueno que no me conocía tan bien, si no, no se hubiera casado conmigo. Pero resulta que un día se embaraza mi esposa y a las 8 semanas fuimos a que nos tomaran un video de un ultrasonido para ver cómo le latía el corazón al bebé y todo eso. Ahí vamos bien emocionados. Todavía había cassettes de esos de los VHS grandes y ahí vamos con el doctor. Y nos dice, ¿sabes qué? Hay algo raro que yo veo aquí. Necesito que se vayan de urgencias a unos laboratorios para que le hagas un ultrasonido de no sé qué. Resulta que fuimos y el radiólogo, con su poca sensibilidad, nos dice, oye, pues ¿qué pasó? Dice, lo que pasa es que hay un huevo muerto retenido ahí. Pues fue un golpe tremendo, ¿verdad? Emocional. Nos venimos al suelo los dos. Total que superamos esa parte y después pues empezamos con los tratamientos, porque luego ya no pegaba de manera natural. Estábamos durante 8 años, familia, con tratamientos, inseminaciones. Pero les quiero comentar que desde que perdimos ese bebé, yo sentí en mi corazón decir, claro, pues ¿cómo Dios me va a dar hijos si yo le quité la vida a uno? Y eso me condenó, familia. Cada vez que íbamos al doctor y que queríamos ver si pegaba o no, siempre la respuesta era no. Por 8 años. Y yo cada vez le decía a mi esposa llorando, yo soy el culpable. Yo tengo la culpa de que no tengamos hijos. Le decía a mi esposa, ora por mí. Dile a Dios que tenga misericordia. Pero ¿qué creen que me topé? Con 1 de Juan 1:7, si la pueden poner por favor. Dice la palabra de Dios, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y sabes, yo decía, sí Señor, yo sé que me puedes perdonar porque yo cometí fornicación, yo cometí un montón de pecados, familia, que no quiero ni contárselos. Pero yo decía, pero este pecado es muy grave. Es atentar contra la vida. Y yo dije, este pecado no me lo puede perdonar. Y Dios me decía, Mario, si no es el tamaño de tu pecado, es el poder de la sangre de Cristo derramada por tu vida. ¿Y sabes, familia? Dios nos dio 2 hijas. Tenía un plan perfecto. Pero lo que pude experimentar es un profundo amor de Dios, hablándome y diciéndome, no has entendido de qué se trata el Evangelio. No has entendido de qué se trata la sangre derramada por ti en la cruz del Calvario.
No has entendido de qué se trata el amor y la misericordia, y mucho menos has entendido lo que es la plenitud de la gracia. Siéntete perdonado. Yo te perdono. Es más, yo sabía que lo ibas a hacer. No te lo aplaudo, pero te perdono. Cargué con eso varios años, familia, con esa condenación como una piedra pesada sobre mi espalda, y viendo a mi esposa llorar cada vez que íbamos a los estudios a ver si se embarazaba o no, sintiéndome culpable por no poder tener hijos. Pero sabes, Dios tenía algo diferente y especial para nosotros. En ese tiempo aprendí a pedirle perdón a Dios, y Él me dijo: está bien que me pidas perdón, lo que yo quiero ahora es que tú aceptes mi perdón. Acéptalo, el precio ya está pagado. No quiero que vivas así en la lona. No te quiero ver así, deprimido, angustiado, perdido. Ni siquiera te puedes acercar con confianza a mí, porque te sientes condenado. Yo te puse una vestidura nueva, blanca, de justicia de nuestro Señor Jesucristo, y tú piensas que todavía traes los harapos de la condenación y del pecado. Fíjate, Dios hace un montón de milagros, ¿verdad? Sigue haciendo milagros, y todos nos seguimos asombrando de los milagros. Pero hay un milagro por el cual hasta fiesta en el cielo hay, familia. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Eso es lo único que necesitamos, familia. Llevarle nuestro dolor delante de Dios y decirle: Señor, no sabía lo que hacía. No, Jesús, cuando estaba siendo crucificado en la cruz, le dijo al Padre por todo lo que lo estaban crucificando, matando y humillando, no les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces no sabemos lo que hacemos, familia. Aunque seamos creyentes, cometemos errores. En la mañana desde que nos levantamos, y en la noche antes de dormirnos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, las regamos todo el tiempo. Y ya para ir cerrando, quiero que vayamos a Colosenses 1:13, por favor, y luego del 21 al 23. Fíjate, dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó del reino de su Hijo amado. 14, por favor. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Eso es lo que, como vivíamos antes, familia. Estábamos separados de Dios. Y ahora que la regamos, familia, la puerta no se ha cerrado. La puerta al trono de gracia sigue abierta. El enemigo sabe perfectamente que si hay condenación en nuestra vida, es porque estamos dudando del poder de la sangre de Cristo, que estamos dudando del poder de su gracia, que nosotros estamos poniendo un estándar del perdón de Dios cuando su estándar no tiene límite. Cuando se trata de perdonar, Dios verdaderamente perdona. Él no perdona como nosotros. Quizás pensamos que Dios perdona como nosotros, por eso lo limitamos. Pero Dios no es como nosotros. Gracias a Dios que Dios no es como nosotros, familia, porque si no estaríamos perdidos y no tendríamos esperanza. Colosenses 21 al 23, por favor. Dice, esto los incluye, el 22. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa. Y pueden presentarse delante de Él, ¿cómo? Sin ninguna falta. ¿La regaste hoy? ¿No será una bendición tan grande, amado, que a veces no hemos dimensionado, que nos podamos presentar delante del Padre y Él nos ve sin falta?
Dice la Biblia que el libro de decretos que nos era adverso fue clavado en la cruz. Todos nuestros errores, nuestros pecados y nuestras fallas fueron ya clavados en la cruz, amado. Pareciera que nosotros los que le queremos escarbar y queremos sacarlos otra vez. Creámosle a Dios, familia. El siguiente versículo, por favor. Fíjate, aquí nos da la clave para dejar de sentirnos condenados. Dice, pero deben seguir creyendo esa verdad, porque creo que sobre el camino la hemos dejado de creer, y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia, amados, nos da la seguridad de que podemos presentarnos limpios delante del Padre. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Amados, yo quiero decirte que si Dios puso este mensaje en mi corazón es porque yo sé que alguien aquí en este lugar necesita sentirse restaurado. Tal vez cometiste un pecado que lo traes todavía cargando como una lápida pesada sobre tu espalda. Yo quiero decirte que la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos, y a mí lo que me sorprende es que nos quita esa vestidura sucia y nos pone una nueva. Quiero que así te veas, amado. Dios así te ve. El tema no es cómo nos vemos nosotros, el tema es cómo nos ve Él. ¿Cómo nos ve? Con un manto de justicia, una vestimenta justa sobre nuestro ser. Por eso Él no nos rechaza. No nos rechaza, familia. ¿Qué condenación sigue vigente en tu vida? ¿Qué culpa vienes cargando? Amados, hoy vamos a celebrar la cena del Señor y creo que es un tiempo oportuno para ponernos a cuentas con Él. Si gustan ir repartiendo el vino y el pan, ya para ir cerrando. Antes de celebrar la cena del Señor, familia, quisiera que ahí en tu lugar, si ya recibiste tu copa y el pan, cierres tus ojos y que te pongas a cuentas con Dios. Si hay algo que no le has entregado y por lo cual no te has sentido perdonado, creo que es el momento, amado, para que tú puedas sentirte perdonado. No importa lo que hayas hecho, familia. ¿Sabes? Una de las cosas impresionantes del amor de Dios es que Él renueva sus misericordias cada mañana, ¿no dice su palabra? ¿Por qué la renovará? Porque necesitamos su perdón todos los días. Y otra de las cosas, cuando veíamos el versículo de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, la llave sigue abierta, amado. La sangre se sigue derramando, la sangre sigue fluyendo sobre nuestro ser espiritual. Por eso podemos presentarnos con toda confianza. Y no está mal que sientas culpa, familia, pero tengamos la responsabilidad de presentarnos delante de Dios y pedirle perdón. Ponte a cuentas con Él, amado, antes de tomar la cena. Toma unos segunditos ahí, cierra tus ojos y dile a Dios que te perdone. Te perdone por ese pecado o esa situación que vienes cargando, por esa falta tan grande que cometiste, por ese pecado, amado, que hoy trae condenación a tu vida y que no te permite vivir en libertad. Las cadenas del pecado han sido rotas, familia. El pecado ya no gobierna sobre nosotros. Somos libres por el decreto de Dios. Jesús mismo selló un pacto con su sangre para que no fuéramos condenados. Hoy vivimos en el reino de la luz, en el reino de los cielos, donde no hay condenación. Si seguimos en Cristo Jesús, dice la palabra que no hay condenación. Ponte cuentas con Él, familia. No deja de sentirte culpable por esa ruptura en tu matrimonio. Deja de seguirte condenando por el juicio que hay sobre tu vida, de tu situación, porque te tachan de divorciado, porque te tachan de homicida, porque te tachan de ratero, porque te tachan de fornicario.
porque te tachan de prostituta o prostituto. Quítate esa denominación que proviene del mismo infierno, familia. Vive en la justicia de Jesús, que te hace vivir libre y presentarte justo delante del Padre. Si se pueden poner de pie, por favor. Si pueden tomar el pan. Dice la palabra de Dios que la Santa Cena la celebramos, familia, para recordar lo que Él hizo por nosotros. Y creo que es un momento adecuado para recordar esa sangre derramada con tanto amor y con tanta misericordia y con tanta gracia. La sangre de Cristo, amados, huele a amor. La sangre de Cristo huele a perdón. La sangre de Cristo huele a misericordia. Dice la palabra de Dios: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Si pueden tomar el pan, familia. Si gustan tomar el vino en su mano. Dice: de la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Si gustan tomar la copa, por favor. Familia, es el anhelo de mi corazón que haya experimentado hoy el perdón de Dios. Yo sentí tanta libertad, familia, cuando experimenté el perdón de Dios, y no me jacto de lo que hice, pero todo sea para su gloria. Por eso me atreví a decírselos hoy. Siéntete libre, amado. No hay más condenación. El precio ya está pagado. Muchas gracias, que Dios les bendiga.